Hay un texto bíblico que dice que en el futuro, eh, dice, no edificará ni otro lo ocupará, no plantará ni otro lo comerá, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y las obras de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. Bueno, hay un texto bíblico que vio el profeta Daniel de un árbol que tiene 7 tiempos. Bueno, dicho árbol, como se sabe, fue cortado por 7 tiempos con una atadura de cobre. Y al poner una atadura de cobre, significa que el árbol no crecía, no se levantaría, y estaba bloqueado por cobre y no da frutos. Significa una adornación truncada que fue cortada, que fue la de Nabucodonosor, por precisamente no hacer justicia a los pobres. Bueno, pasaron 7 tiempos y bueno, se cumplió Nabucodonosor en el sentido de que fue expulsado de su reino por que se jactó de la edificación de Babilonia. Dice, no es esta Babilonia, la cual yo he edificado con mi dignidad y mi grandeza real. Y ahí se le apareció un vigilante y le dijo, de la humanidad te echan. Y bueno, comería hierba como los toros, le crecían las uñas y sería como garras como águilas. Y sería mojado con el rocío de los cielos y pasarían 7 tiempos sobre él. Bueno, el significado de esto es el siguiente. Como vimos, Nabucodonosor, su error, su pecado fue de que se jactó de la construcción de Babilonia, sus edificios. Eso mismo pasó con los apóstoles cuando estaban en el Monte de los Olivos y le preguntaron, mira qué hermosos y grandes edificios. Y él dijo, no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, usted y yo, bueno, nos preguntamos por qué dijo Jesucristo eso. Dijo, no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y a la vez, por ejemplo, los 144.000 son piedras vivas en una casa o un gran templo espiritual. Cada miembro de los ungidos de los 144.000 reyes sacerdotes son una construcción muros de la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, en Nueva Jerusalén el sumo sacerdote tiene 12 piedras de fundamento en un pectoral de juicio en el corazón, que bueno, cuando él entra ante el sumo sacerdote Jesucristo con los procedimientos, bueno, significan los 12 cabezas de la construcción de las 12 tribus de Israel. Bueno, la sabiduría de arriba que tiene 7 tiempos, primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista podrá obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. Cuando, bueno, Nabucodonosor fue juzgado de esta manera, fue echado entre la humanidad, porque se jactó de la edificación de Babilonia. Y pasaron 7 tiempos sobre él. Y estuvo viviendo en el campo, como un animal, como un toro. ¿Por qué? Porque se jactó de la edificación. ¿Qué es lo que quiere enseñar ese relato? Que había una trampa en las construcciones de Babilonia, por supuesto. Tal como cuando se hizo la torre de Babel hecha en los días de Nimrod, en la cual Dios confundió los idiomas y dejaron de construir esa torre, porque bueno, después del diluvio, como ellos pensaban que recibirían algún tipo de castigo, bueno, Dios los confundió y dejaron de construir. ¿Por qué un grupo, bueno, en este caso extraviado por Dios, quiere construir? Y porque esa profecía que dice edificarán casas y las habitarán y plantarán viña y comerán su fruto. Bueno, porque obviamente, como Dios castigó a Nabucodonosor, las construcciones de una persona mala, una persona maligna, extraviada, incluso edificaciones de Babilonia, como la Torre de Babel, están malditas. Por eso Dios expulsó a Nabucodonosor y lo mandó a vivir al campo, para que vea que la creación de Dios o el vivir en el campo ante la creación de Dios es superior. Como lo estaba viviendo Adán y Eva mismo en el jardín de Edén, que fueron expulsados, pisaban suelo santo. Por ejemplo, la sabiduría dice que la sabiduría de arriba ha edificado sus 7 columnas, ha preparado su propia degollación de carne, ha dispuesto su mesa, entonces dice que tiene 7 columnas. Y bueno, dice que la verdad, la Biblia, que la congregación es columna y apoyo de la verdad. Entonces uno, teniendo en cuenta Babilonia, y por qué Dios expulsó a Nabucodonosor,
por 7 tiempos, y a su vez dice que esos 7 tiempos expulsado de su construcción, o sea, expulsado de Babilonia, le recuperó su juicio en el campo. Le crecieron las uñas como un águila, fue mojado con rocío de los cielos, comió vegetación como un toro, vivió con animales. Mientras que cuando estaba en Babilonia, la cual él mismo construyó con sus edificadores, perdió el juicio. Se hizo altanero y a su vez no juzgó con justicia el juicio de los pobres. ¿Qué es lo que enseña? Bueno, que obviamente la construcción de un hombre, de una casa, un templo, no es igual o ni superior a la creación de Dios. Y más cuando es un entorno de un campo en el cual no intervino la mano del hombre. Por ejemplo, el jardín de Edén fue hecho por Dios mismo, pero Adán y Eva fueron expulsados de allí. Entonces eso quiere decir que la construcción que hace una persona, siendo imperfecta y a su vez también es maldita. Por ejemplo, cuando estaba también en la gobernación de Babilonia, Belsasar estaba haciendo una fiesta con 1000 de sus grandes, su concubina, sus esposas secundarias, bebiendo con falta de respeto de los vasos de oro del templo del Santísimo, donde estaba el arca del pacto, bebían y se emborrachaban con sus mujeres. Y apareció el dorso de una mano que escribió en el muro, que decía Mené Mené Tegel Parsim. Era un mensaje en el muro. Él le dio miedo y temblaron sus piernas. Sí, bueno, Daniel finalmente les interpretó lo que significaba que Dios había numerado los días de su reino porque eran deficientes y que su reino era dividido y dado a los medos y los persas. Pues los medos y los persas, cuando invadieron, hicieron bajar las aguas del mar. Las puertas le quedaron abiertas por descuido, que eran puertas de cobre, porque precisamente estaban en una fiesta y también. Y bueno, fueron invadidos y Belsasar fue muerto en una noche. Bueno, ellos confían mucho en sus estructuras o sus construcciones, esta gente espiritista. Entonces quiere decir que hoy en día las viviendas, por supuesto que todos estamos viviendo en la ciudad o en cualquier pueblo, tienen por supuesto, su imperfección. Por ejemplo, una construcción o una columna, si la Biblia dice que, por ejemplo, la ciudad de arriba ha edificado sus 7 columnas, bueno, si una ciudad está siendo edificada, y es Babilonia, la Biblia hay una profecía que dice: la ciudad de las naciones cayeron, y Babilonia fue recordada a vista de Dios para darle el vino de la cólera de su ira. Quiere decir que, bueno, toda edificación donde hoy uno vive, y sus columnas, las columnas de una casa, tiene sus imperfecciones o cosas perjudiciales. Por ejemplo, uno piensa hoy en día, el mismo hierro colocado una construcción, en una misma columna para sostener a una casa, tiene sus maneras de construir, su altura y hasta sus medidas o distancia de columna a columna, en la edificación de un muro, de la pared de una vivienda, a la vez con el techo y todo. Bueno, sabemos por ejemplo que al árbol del Nabucodonosor se le puso una atadura de cobre para que no crezca, porque era un árbol que no iba a dar fruto y iba a quedar truncado el reinado. Y pasaron 7 años en la versión de Nabucodonosor, el que entendió en el campo, fuera de su construcción, de que recobró el juicio afuera, como si uno sale afuera a meditar en un campo y recobra el juicio, pero en su casa no puede meditar. Y porque hay algo en la construcción, en la columna, porque la Biblia dice que la sabiduría verdadera edifica 7 columnas. La sabiduría animal demoníaca también edifica sus columnas. Entonces quiere decir que la columna de una casa puede estar maldita, porque afecta al pensamiento y a la vivencia de una persona que vive ahí. Habitaciones malditas, de construcciones de gente que no sabe o que a su vez está hecho a propósito para hacer daño. Entonces quiere decir que una gran clave de un malestar de una persona en una vivienda es la columna de la casa, mal edificada. ¿Pero por qué? Por ejemplo, hay una imagen que vio Nabucodonosor en la cual hay la cabeza de oro, los brazos de plata, el cobre de hierro, el vientre de cobre, junto con los muslos y las piernas de hierro, y los pies de hierro mezclado con barro. Bueno, esos pies mezclados con barro podía bien representarse a lo que es un cimiento de una casa, es hierro con barro mezclado sobre la construcción. Y después las piernas, que es hierro, es la columna de la casa, ¿sí? Bueno, el cobre, bueno, podemos aplicar lo que es el techo.
porque precisamente hace que, bueno, hasta ahí llega la construcción o el corte de lo que es el árbol de Nabucodonosor, que vio él. Ahí se le cortaba y bueno, arriba está la parte superior que sería el plata y el oro, obviamente. Una casa no tiene ni plata ni oro. Salvo que bueno, en el techo se le pone una lámina de membrana o metálica para resistir al sol. Bueno, todo esto explica o ilustra de que ese material de construcción de una vivienda, tanto en un edificio como en una casa, es perjudicial para la salud. Porque bueno, así se le puso una catadura al árbol. Entonces quiere decir que una columna de una vivienda, por ejemplo, hoy en día se hace tratamientos con algo que le llama magnetismo al cuerpo humano. Muchos, por ejemplo, dicen que en los dientes antes le ponían, cuando hacían una reparación, hierro. Cuando alguien se quiebra un hueso, le ponen una prótesis de hierro. Cosa que es perjudicial. Los mismos ciertos prótesis que tienen cierto también cromo dicen que es dañino a la saliva y al cuerpo. Y que bueno, no es conveniente que introduzca hierro en su cuerpo. Entonces, bueno, uno piensa en lo que tiene que ver con la instalación eléctrica y el magnetismo, y a su vez el tema de que esté afectado por la electricidad, las columnas o el hierro de una casa y hasta una columna. Puede producir enfermedades en el cuerpo. ¿Qué pasaría si se le aplica una descarga eléctrica a un hierro de una columna de una casa y uno vive dentro? Y sería como vivir en lo que es cerca de un transformador eléctrico en un barrio. Sabemos que produce cáncer, por ejemplo, ¿no? Y a su vez uno se siente cansado y mal. En muchos barrios gente muere de cáncer por los transformadores que están puestos en cierta altura sobre columnas en los barrios para abastecer de electricidad en una zona. Así que sencillamente si alguien quisiera, se aplica una descarga eléctrica a una columna en una casa y bueno, obviamente la electricidad se transmite, pero es un magnetismo. Muchos lo hacen, por ejemplo, para proteger a la casa de ladrones cuando ponen un alambrado eléctrico para que no pasen, y así sucesivamente. Entonces, bueno, esa columna o ese hierro que está en una columna, en una gran trampa, puede ser grandemente perjudicial porque sencillamente se aplica una descarga eléctrica en una columna, estando allí dentro de una casa que sostiene las paredes, y bueno, perjudica la salud. Tal como bueno, el hierro aplicado en el cuerpo humano, en un clavo, en una pierna, no es natural. Por eso después fueron cambiando sus técnicas. Y lo mismo en el piso. Hoy en día, por ejemplo, las construcciones de suelo tienen tejidos o un alambrado en la cual se coloca en el piso. Ellos dicen que es para que no se resquebraje una calle con un tránsito pesado. Ahora uno piensa si eso tendría, por ejemplo, una descarga magnética o electricidad, ¿sí? O una pérdida de luz, un cable que toca esos fierros, los que están caminando. ¿Qué les pasaría a sus pies? No, por ejemplo, uno cuando camina por el asfalto, que es grandemente el magnetismo, ¿no? O la electricidad. Y obviamente que se perjudica lo que es el cuerpo humano. Y así sucesivamente. O sea que esos tejidos de querer a alguien hacer un daño, tal como alguien que dice que protege su casa con electricidad para que no entre un ladrón y pone magnetismo o electricidad en un alambrado eléctrico para que no le entren a robar, esta gente a las cuales no quieren que se transite por sus caminos podría llegar hasta poner o utilizar en esas calles, en ese tejido eléctrico en el suelo con varillas que ellos dicen que es para que no se resquebraje, una descarga eléctrica en el suelo para que no transiten sus caminos. Por ejemplo, cuando Israel huyó del Egipto, con las grandes plagas que Dios les envió a los egipcios por su corazón orgulloso y altanero, Dios les mató a los primogénitos.
Y bueno, en su caminata, bueno, ellos se cruzaron con ciertos pueblos en el desierto en el cual ellos tenían que cruzar para heredar la tierra prometida en el desierto. Dice que sus calzados en el desierto no se desgastaron, pudieron pisar en las arenas del desierto. A la vez dice que Jerusalén, la mujer, que son la iglesia, congregación de Dios, huye al desierto lejos de la cara de la serpiente. La serpiente era una serpiente de cobre que Moisés había puesto cuando eran picados, envenenados por serpiente en el desierto por pecadores. Moisés hizo una columna, como una serpiente de cobre, que la miraban y se mantenían con vida los que estaban envenenados. Era una serpiente de cobre, como una columna, pero en forma de serpiente de cobre que la miraban. Estaban ante esa serpiente y se mantenían con vida. Bueno, la serpiente, o lejos de la cara de la serpiente, en gran manera no solo es gente mala, de la cual un justo se quiere alejar, sino también es las construcciones de Babilonia, las cuales, por ejemplo, Nabucodonosor se jactó y dijo: no sé, esta Babilonia la gran, de la cual yo construí, y ahí le apareció un querubín, un ángel, un vigilante, que lo echó. Perdió el juicio, fue echado al campo, donde vivió como los animales, y ahí, en ese campo, recobró el juicio. Dice que sus garras se hicieron como águilas, se comió pasto, se le puso el corazón de una bestia como si fuese un toro, y ahí después de 7 años recobró el juicio. Quiere decir que en esa construcción que él construyó, Babilonia, estaba maldita la construcción. Y que si Moisés hizo una serpiente de cobre, que era alta, de cobre, donde la miraban y se mantenían con vida, quiere decir que el inicuo puede hacer una columna de una casa, como si fuese una serpiente, 4 serpientes juntas o una sola, en la cual esa serpiente, estando ante uno, teniendo una descarga magnética, como si fuese cimientos de hierro, metido en el barro del piso, junto con hierro, y a su vez todo el tejido de hierro de una columna o 4 columnas de una casa, es dañino para la salud, que en vez de conservarnos la vida nos matan, porque tiene descargas eléctricas, son de distintas maneras. Y a su vez el techo y un montón de cosas más. Por eso le dice que la mujer huyó al desierto, se aleja de toda construcción de Babilonia, la cual ellos se jactan, por ejemplo, como hizo Nabucodonosor, pero lo echaron. Dios lo quitó de su gobernación, lo echó al campo, lo echaron de su ciudad que él había construido, que tanto se enorgullecía, y ahí recobró el juicio en el campo. Así uno hoy viviendo en una vivienda construida con columnas, con hierro, es tan sencillo como sencillamente colocar un pequeño cable que toque el hierro de una columna y ya está, tiene una descarga magnética, eléctrica, fuerte, un magnetismo que no puede matar. Porque obviamente si uno se le descarga un magnetismo, una electricidad, y uno se mantiene cerca, nos mata. Eso lo sabemos precisamente por eso, un transformador. Un transformador es una resistencia de un hilo de cobre, de tejido, girando varias vueltas de tejido de cobre, y en el cual produce cáncer y daños al cuerpo. Entonces ese tejido de hierro en una columna, revestido de cemento, daña al cuerpo. Y ese daño al cuerpo produce todo ese por la cual el vigilante, un querubín, expulsó a Nabucodonosor de la vivienda. Y bueno, así por eso el hecho de huir al desierto de la congregación de Dios hace que no solo se huya lejos de la cara de la serpiente, que son seres humanos inicuos, sino de sus construcciones, que tienen columnas con hierro, con pies de hierro mezclado con barro, que es el cimiento de una casa. El hierro es la columna y la atadura de cobre el techo. Está todo maldito. Y esa es por eso que la mujer huye al desierto, lejos de las construcciones de Babilonia que se captan de sus construcciones. No solo es una casa, sino que es un monumento, puede ser algo mucho. Está todo maldito. Lo cual ellos utilizan porque Nabucodonosor también hizo una gran imagen de 7 codos de altura, en la cual todos tenían que adorar, y bueno, 3 jóvenes hebreos no quisieron inclinarse ante la imagen, pero sin embargo lo echaron en un horno ardiente recalentado 7 veces, y ahí un serafín los protegió. Por supuesto que nos van a proteger los ángeles, pero si uno sabe estas cosas, uno toma su recaudo y tiene que alejarse y huir a un desierto. Un desierto es huir a una construcción que uno sabe que no es dañina. Y por eso así hasta Dios mismo le hizo ese favor a Nabucodonosor, digamos así, de que lo quitó de su reino, de su templo, de Babilonia, y en el campo raso como un animal recobró el juicio, recibiendo como si fuese la limpieza de los elementos de Dios.
El rocío, el pasto comiendo comida sana, el rocío que lo bañaba y las uñas que le crecieron. En la cual uñas, por ejemplo, rasgaban las prendas de vestir, decían en el pasado, cuando veían una expresión maligna en el pueblo de Israel, decía que Dios le mandaba y decía rasguen su corazón y no sus prendas de vestir. Era una costumbre en Israel rasgar las prendas de vestir cuando alguien decía una blasfemia o decía una mala noticia. Quiere decir que cuando se escribió en el templo de Babilonia, por el dorso de una mano que escribía, que dijo Mené, Mené, Tekel y Parsim, Mené, Mené significa balanza o numeración, Tekel pesado en la balanza y hallado deficiente, y dividido su reino, significa eso. Que ellos, estas construcciones tan dañinas de Babilonia, que le gusta hacer columnas como Babel, que la cual Dios confundió el idioma y dejaron de construirla y se fueron. Dios maldice las construcciones de esta gente porque son para hacer daño. Son inicuos. Entonces esas construcciones son malas, malignas a la salud, y por eso nos numeran los días, nos ponen deficiente el cuerpo porque nos causan enfermedades como el transformador en una columna de un barrio, produce cáncer o malestar a la salud de la gente, y así sucesivamente. Y el techo es lo mismo, porque sabemos que los techos son deficientes y siempre causan. Hay una expresión que dice, como techo con goteras, es una esposa contenciosa junto con la irritación, o mejor es morar en un rincón de un techo que en una esposa contenciosa junto con la irritación. El rincón de un techo es una columna, porque la columna está en un rincón. Que eso quiere decir que está enseñando la Biblia, que esas columnas de la construcción parece que sería mejor vivir en una columna que vivir con una esposa peleadora o quejumbrosa o eso. Sansón, habiendo tenido problemas con los filisteos, cuando le arrancaron los ojos lo dejaron ciego, fue a parar a los filisteos y le pusieron grilletes de cobre y estuvo de molendero en la casa de encierro. Dios le hizo crecer el pelo copiosamente, y cuando mató a los filisteos más que en cualquier momento de su vida, se agarró de 2 columnas, la base de los filisteos, ¿no? Del templo donde estaban, donde se divertían con ellos y burlaban, pero les derribó a las columnas y murieron muchos filisteos, 1000 más. Dice que mató más filisteos en su muerte que en su vida. Quiere decir que esta gente, de la misma manera que Sansón derribó esas columnas, es porque siempre es la misma historia. Los inicuos hacen columnas para maldecir a los justos. Quiere decir que las columnas de la casa, con ese esqueleto de hierro, que ellos dicen que es para sostener la construcción, está afectada por la electricidad. Entonces en ese lugar, las construcciones son dañinas. Por eso cuando uno se va es como que se va lejos de la serpiente de cobre del diablo, una serpiente maligna. Si en una vivienda hay cuatro columnas con ese magnetismo que nos está matando, un magnetismo de hierro con el que se le aplica una descarga eléctrica como un transformador en una columna de barrio que produce daño a la gente, por eso de eso también hay que huir, no solo de la gente maligna, de ver su rostro, sino de sus construcciones. Repitiendo de que Dios mismo sacó a Nabucodonosor de su propia construcción babilónica y allí en el campo recobró su juicio. Quiere decir que por eso la mujer, congregación del Dios vivo, columna de apoyo de la verdad, se refugia en el desierto, lejos de construcción humanas, porque toda construcción humana está maldita. Por eso la Biblia dice que la Jerusalén es un templo vivo construido de Dios con piedras vivas, los ungidos, y se edifica una nueva Jerusalén o edificación de la nueva ciudad. Entonces, por eso uno no solo huye de la cara de la serpiente de gente maligna, sino también de sus construcciones. Por eso hay un texto en la Biblia que dice debe edificar tu casa, y a su vez también dice los justos edificarán su propia casa y las ocuparán, plantarán viñas y comerán su fruto. Porque las construcciones de los inicuos, que uno confía hasta que le paga, están dañadas, perjudicadas. Está mal construido, lo hacen a propósito, tal como la electricidad. Y lo mismo pasa en un camino. Israel cuando huía de Egipto, sus caminos anchos estaban en algunos lugares perjudiciales. Por eso dice que sus calzados no se desgastaron en el desierto, mientras que en Babilonia se desgastaban, se les rompían los calzados. Pero cuando estaban en Babilonia, cuando escaparon de Egipto, caminando en el desierto, sus calzados no se desgastaron, pero en Babilonia sí. Por eso el tema de los calzados y todo eso que está al caminar uno en las calles de Babilonia,
O la calle de una ciudad sencillamente si está afectada de la misma manera, con hierro en el piso, aplicándosele eso, descargas de electricidad, si quisieran ellos pueden hacer un gran daño al paso sencillamente de un justo caminando en la calle. Por eso pueden doler los pies. Y más, por ejemplo, cuando ciertas instalaciones eléctricas en ciertos países, algunos lo hacen en cables de tensión, en los palos de luz, pero dice que después la querían hacer enterradas. Bueno, estas son todas señales de que precisamente esa luz está enterrada y es dañino a la salud, porque también es al paso que dañan, que cuando uno camina. Y si uno aplica eso a una columna y al piso, y bueno, altamente dañino y bueno, perjudicial para la salud. Por eso uno huye de la cara de la serpiente, que son gente maligna, y que de sus construcciones de Babilonia. Y estando en el campo, en ese desierto, recobra el juicio y a su vez la meditación mediante la sabiduría de Dios. Pero ellos no quieren, por supuesto. Ellos no quieren, como los egipcios no querían que salgan de Egipto. De la misma manera, Egipto estaba afectado por esa misma razón. Por eso Egipto tiene sus pirámides y sus construcciones, están todo maldito. Sería barrido. Y Babilonia misma sería barrida con la escoba de la aniquilación. Porque Babilonia, la potencia mundial que estaba uno con nosotros, no existe más, quedó barrida, polvo quedó. También en las construcciones malditas Dios maldijo. Y así lo mismo Sodoma y Gomorra, eso llevó fuego y azufre desde Jehová desde los cielos y consumió a esa gente que estaba allí. Y así mismo es hoy. Por eso esta gente insiste en que se viva con ellos y no quiere dejar ir a los cristianos verdaderos. Y bueno, por eso, por ejemplo, Abraham, Dios cuando fue al desierto y salió de Ur de los Caldeos, de su ciudad, no le permitió Dios edificar una casa en toda la tierra de Canaán, sino que dijo mora en tiendas, de la misma manera, porque sus construcciones estaban malditas. Y si uno seguía procedimientos de construcción de aquel tiempo, estaba todo mal hecho a propósito para la maldición de los demonios. Y así es hoy. Por eso los justos que hoy van a heredar la tierra, entrando al nuevo mundo que se avecina, donde Jesucristo tiene la congregación del Dios vivo, columna de apoyo de la verdad, también deberían seguir el mismo procedimiento porque construcciones están de la misma manera afectadas por esa mala construcción, llamémoslos así, de lo que es perjudicial. Magnetismo o electricidad aplicada a construcciones de columnas, que Dios maldice. 7 columnas malditas de la sobriedad terrenal animal demoníaca. Construcciones de una vivienda, de una casa, en la cual nada más que uno habita no debe vivir. Y uno debe evitar. Y sin embargo, uno, tal como uno cuando dice, me tomo unas vacaciones, vivir a campo raso, la naturaleza, un bosque, una selva, meditar ahí lejos de la mano del hombre, de una construcción, hace que uno recobre el juicio y bueno, medite, respire aire puro y lejos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso Jesucristo dice que a su congregación le da un nuevo nombre y lo hace columna en el templo de mi Dios y no saldrá de este nunca, a los ungidos. Ellos mismos, en vez de ser una columna dañina, van a ser una columna beneficiosa para la congregación de los justos, que es la gran muchedumbre. Una bendición en la cual también, como esa serpiente de cobre que Moisés hizo, que los miraba y recobraban en la salud, se mantenían con vida por el veneno de serpientes, que era por su propia rebeldía. Asimismo, esta gente, bueno, al alejarse de uno de las columnas de la construcción maldita de los de Babilonia, como Nabucodonosor, hagamos de cuenta que hoy sale el dorso de una mano en las paredes de la vivienda que uno tiene y nos dice, si vos seguís viviendo acá, tenés tus días numerados, vas a tener un cuerpo deficiente, imperfecto, y vas a ser dividido. Se llama destrucción de la carne. Uno va a perder el cuerpo por las enfermedades y la contaminación que hay en una ciudad, sencillamente, ¿no? Y obviamente vivir en la naturaleza o vivir alejado retirado de la ciudad del ruido, pero no solo el ruido sino de la contaminación, hasta una construcción de una vivienda que está de todo hecho a propósito, va a hacer que uno tenga una vida más larga. Pero todo eso se logra en unidad. Por eso la Biblia dice, mira qué bueno que agradable es que los hermanos mueren juntos en unidad. Por eso la Biblia dice, cuánto más al contemplar ustedes que el día se acerca. Por eso la Biblia dice que el diablo estaba como león rugiente procurando devorar a alguien, devoran carne. Y esa columna también, la electricidad o el hierro, precisamente devora carne. El hierro significa muerte, y el barro es la carne. Y la columna está, un cimiento de una casa está mezclado con barro y mezclado con hierro. Y eso representa los pies de la imagen. Lo que más tratarían de atacar ellos son los pies, o el fundamento de un justo, para que no se mueva, para que no se vaya. Y todo a su vez tiene su perjuicio. Eso es lo que hay que meditar
y por eso seguir las columnas de las 7 columnas de la sabiduría de arriba. Y es de la sabiduría de arriba que la cual prepara su propia negociación de carne, que dispone su mesa, que ha preparado a sus invitados, y la cual uno no quiere entrar. Por eso la Biblia dice de no entrar en la casa de un inicuo. No entro con lo que esconden lo que son. Con los inicuos no me siento. He odiado la congregación de los malhechores, porque todos sus templos, o sus construcciones, o todo, está todo mal. Y el tema de rasgar con uñas, cuando, por ejemplo, un israelita, desde los reyes a personas de alto rango en un reinado, rasgaban sus prendas de vestir, y ese rasgar con las uñas es una grabación que luego Dios le dijo, en vez de rasgar sus prendas de vestir, ahora rasguen su corazón. Significa la carne del cuerpo. Porque ese rasgar de las uñas hay una sabiduría en ese asunto. El rasgar la carne hace que la mente se concentre en esa parte, en el corazón. En un rasgar sin hacer daño, moderado, ¿no? Y ese rasgar es una expresión de desaprobación. Y ese rasgar es como un dibujo en la piel, por las uñas, la cual cada dedo produce un efecto distinto en el cuerpo. Sabemos que, bueno, tal como uno en un registro tiene un documento en la cual las huellas nos identifican, las uñas del cuerpo dejan una marca en el cuerpo. Y ese rasgar el corazón en la carne del cuerpo de una persona le deja un mensaje, tal como el dorso de la mano que escribía en el muro, y el muro es el cuerpo. Por eso Jesucristo dijo, derriben este templo y en 3 días lo edificaré, cuando murió. Quiere decir que ese dorso de la mano escribiendo en el muro es las propias manos de uno cuando rasga su corazón y no sus prendas de vestir, el cual deja un mensaje que uno lo va a percibir por el Espíritu Santo de Dios, en el cual va a escribir en nuestra carne un cuerpo, un mensaje, para ver qué es lo que tenemos que hacer y orar a Dios que nos enseñe. Dice que el lucero está en nuestros corazones, que es Jesucristo en un lugar oscuro, hasta que maneja el día y el lucero se levante en sus corazones. Así que por eso hoy uno tiene en cuenta el tema de no confiar en ningún instrumento. Por eso cuando, por ejemplo, hacían un altar para hacer un sacrificio, Dios le decía, no debes edificar piedras labradas, sino eran piedras que le encontraban allí. O sea, a su vez cuando cruzaron para tomar a Jericó, Israel que cruzó, pusieron 12 piedras conforme a los 12 fundamentos cuando cruzaron allí las aguas que separaban la entrada de Israel yendo para Jericó. Cuando Dios abrió las aguas con el arca delante, se le abrieron como una sola represa, y que lo vieron los de Jericó no lo podían creer, y ellos pusieron 7 piedras, significaba eso. 12 piedras, bueno, significaba eso, el asunto de que iban a hacer una nueva construcción. En Jericó no dejaron nada, destruyeron todo. Y por eso Jesucristo dijo, no dejar aquí piedra sobre piedra, porque construcciones malditas. En algunas ocasiones sí se pudo conservar algunas construcciones. Por ejemplo, dice la Biblia que había una lepra, una enfermedad en aquel tiempo, que se adhería a las paredes de una casa. Dice que si la casa tenía una marca más profunda y le daban una cuarentena a la casa, si se iba la plaga de la casa, un israelita podía seguir morando en esa casa. Pero si la lepra no se iba en 40 días, no podía morir y la casa tenía que ser derribada, y todas sus piedras, su muro, todo te debía ser sus escombros llevado fuera de la ciudad. Bueno, de la misma manera Satanás, el diablo, antes de haber desaparecido de escena con los demonios, dejó esas construcciones malditas en las viviendas de las personas. Precisamente porque él es el que tiene el medio para causar la muerte. Y hoy sus ministros satánicos en la tierra, haciendo una guerra de herencia de tierra con toda la humanidad, en sus viviendas o construcciones, pero en especial esas construcciones que están en edificios o en lugares muy prominentes o públicos en el mundo entero, también las construcciones están malditas y bueno, la Biblia dijo, Jesucristo no se dejará aquí piedra sobre piedra. Por eso finalmente hay una roca que cae, que da contra la imagen en sus pies de barro y hierro moldeado, y los trituró y los hizo polvo. Jesucristo es la piedra angular de fundamento del gran templo espiritual de Dios. Así que por eso se debe destruir o demoler la casa del inicuo. Por eso la Biblia dice que Dios demolerá la casa de los inicuos. Así que bueno, eso es un ataque agudo muy grave contra el pueblo de Dios, la cual siempre Dios da a conocer y uno tiene que desconfiar. Tan sencillo como el asunto de no llamar a cualquiera a construir una vivienda, porque si son gente maldita, practicante del ocultismo y del espiritismo, nos dejaron muchas maldiciones en la construcción de una vivienda, en la cual sencillamente vivir en esa vivienda hace que uno se sienta enfermo y mal cada vez más, porque la construcción, el hierro y toda esa edificación es maligno para la salud.
por todo lo que tiene, el piso, las paredes, la columna, todo. Por eso yo siempre. Entonces, Dios aconseja que como se le presentó el querubín, un vigilante, y le dijo a Nabucodonosor: de la humanidad te echan y irás al campo, y ahí recobrarás el juicio en 7 años, 7 tiempos. De la misma manera, la humanidad que hoy quiere heredar la vida eterna o vivir más años, sencillamente es vivir esa vida de campo, como muchos desean, lejos de la ciudad. Es un razonamiento así superficial, pero aplicándolo a esta profundidad, significa que la construcción de la vivienda está muy maldita y son perjudiciales. Por eso el asunto de que huyan de Babilonia y salgan de los caldeos. No entrar con los que esconden los que son, con los cínicos no me siento. Porque ellos no quieren que nos levantemos, no quieren dentro de una vivienda. Como Egipto no quería salir al pueblo de Israel. Pero bueno, Dios les aplicó las plagas y finalmente hasta que ellos prácticamente los echaron, pero también tuvieron que pagar su maldad y le tuvieron que dar donaciones a Israel. Son gente tonta, son gente que comete el mismo error. Dice la Biblia: como el perro vuelto a su propio vómito, el estúpido repite su tontedad. O como el perro vuelve a su vómito, como la cerda vuelve a revolcarse en el fango. Esta gente es maldita y hoy alta culpa de sangre por lo que están haciendo. Por eso el tema de estar en este caso morando juntos en unidad, y lo que vale es el templo del cuerpo. Por eso, por ejemplo, Jesucristo cuando hacía su obra no tenía una casa. Dice que no tengo dónde recostar la cabeza. Y Juan el Bautista mismo, por ejemplo, antes de que venga Jesucristo, vivía en el desierto, que se alimentaba de insectos, langostas, insectos y piel silvestre. Se ponía una vestidura de cuero, etc. Todo está afectado. Por eso a los cristianos verdaderos, la Biblia dice que los que le ayudan a los más pequeños, los hermanos de Cristo, que le dan de comer, de beber, los visten, los visitan cuando están enfermos y en prisión, hasta que ellos pueden escapar de su lugar, porque cada uno tiene su debida prueba en cada lugar donde vive. Sencillamente por los problemas. La gran tribulación se llama, ¿no? Como la Biblia dice, problemas de familia, y como la dice, mejor es morar en un rincón de un techo que una esposa contenciosa junto con la irritación. Yo, como la Biblia dice, que la discusión es como aguas corrientes, antes que haya estallado la riña, retírate. Y así fue como sucedió en el tiempo de la huida de cada uno de su lugar, de las tierras de Egipto. Y hasta el mismo egipcios se fueron de sus construcciones. Sabemos que Egipto tiene alto conocimiento de magia y hechicería. Así que bueno, así fue en el caso de Israel y así va a ser en nuestro caso, y por eso huir, como dice la Biblia. Sálganse de Babilonia, huyan de los caldeos, si quieren vivir, pueblo mío. Entonces por eso uno tiene en cuenta estas cosas para sobrevivir en medio del sistema de cosas actual.